Saludos, muy buenas tardes. Yo soy Rafael Ovalles y esto es Portada Digital, que hoy tiene como invitada a la socióloga y analista de temas políticos, Rosario Espinal. Así es que bienvenida nuestra distinguida invitada. Que ya no eres invitada, sino que esta es tu casa y tú llegas y abres. Pero bien, el objetivo de tener a Rosario en el día de hoy es tratar de hacer por el poco tiempo una especie de resumen o hablar de las principales actividades o acontecimientos políticos nacionales e internacionales si nos da tiempo. O sea que habrá temas que serán tocados de refilón, como se dice comúnmente. Así es que yo creo, Rosario, que debemos arrancar por este año 2024 que cierra, pero que tiene ahí cerca un 2029 con muchas expectativas. ¿Un 2000 cuánto fue que dije? 29, que saltaste 4 años. Hay problema. Un 2025 con muchas expectativas y con muchas esperanzas. Esperamos estar vivos en el 2029 también, aunque falta un poquito para llegar ahí. Bueno, la mamá de Dili tiene 89 y dice, asegúrense que somos pocos los que vamos a quedar. Entonces, nosotros vamos a estar. Esperemos, ya tú sabes. Confíe. La edad avanza. Confíe. Pero ella tiene 89 y va a quedar, sí, entonces nosotros somos muchachitos y vamos a quedar. Así mismo. ¿Cuáles son los acontecimientos más importantes de este año? ¿Qué marcó el 2024 políticamente hablando? Bueno, tal como ocurrió en otros países, este fue un año de muchas elecciones a nivel internacional. Muchos países tuvieron elecciones en el 2024 y la República Dominicana fue uno de ellos. Entonces, los primeros 5 meses del año 24 estuvieron copados por el proceso electoral. ¿O los procesos? Bueno, en muchos países, pero en el caso dominicano, los dos, el municipal. Exacto. En febrero y luego el presidencial legislativo en mayo. Así que esa primera parte del año fue proceso electoral que llevó a una victoria del PRM en todos los niveles, presidencial, legislativo y municipal. Y luego, pues, vino, digamos, la transición, donde se crean las expectativas de si van a cambiar funcionarios, si no. El presidente hizo pocos cambios y mantuvo más o menos su gabinete intacto. Y luego, digamos, el mismo presidente, una vez gana las elecciones, e incluso antes de ganarlas, había hablado mucho de hacer esas modificaciones constitucionales. Él introdujo unas modificaciones constitucionales, básicamente de 4 puntos, donde se ponía otro candado a la no repostulación después de 2 periodos. Ya eso estaba en la Constitución, así que, digamos, es para hacerlo un poco más difícil que alguien cambie esa disposición en el futuro. Modificar la composición del Consejo Nacional de la Magistratura y hacer colectiva, digamos, la decisión de quién va a ser procurador o procuradora general de la República, que va a llevar otro nombre. Unificar las elecciones, pero eso es dentro de ya varios años. Como aquí hacen tantas reformas constitucionales, 32. No sabemos si antes del 32 vuelven y cambian, claro, porque esto es un relajo ya. Y bueno, y una pequeña reducción de diputaciones. Eso no fue una gran reforma constitucional que involucró muchos artículos, fue muy específica y la gente no estaba en eso. Entonces no fue algo que motivó corrientes de opiniones importantes ni que la sociedad se involucró mucho. Y luego vino el tema controversial, la reforma fiscal o reforma tributaria que ya eso está dentro del primer periodo de la segunda administración, diríamos. Claro, al igual que las modificaciones constitucionales, y luego vino la propuesta de hacer una reforma fiscal, que eso naufragó rápidamente, porque el presidente la introduce al pueblo en una semanal y luego la introduce al Congreso
y comenzó el reperpero de la gente quejándose por una razón o por otra. Ya fuera por un impuesto, si que el ITEVI, si el IPI, si la no sé qué, los que le quitaban subsidio, porque le quitaban un subsidio al sector tal o al sector cual, y comenzó todo el mundo a quejarse. El presidente no hizo ningún esfuerzo por impulsar la aprobación de esa reforma que había propuesto, ni siquiera de una modificación. Entonces, lo que hizo, en vez de impulsar y dedicarse a que se diera, fue retirarla ante la oposición de la gente, de los distintos sectores, tanto de oposición política como también de la misma sociedad. Entonces, la retira rápidamente. Yo pienso que no había intención realmente de aprobar esa reforma fiscal. ¿Por qué la podía imponer por la cantidad de diputados y senadores que tenía, que son más de las 2/3 partes, que era lo que el gobierno se había necesitaba? pasado, y el mismo presidente se había pasado mucho tiempo, y habían convencido a los comunicadores, a mucha gente, de que había que hacer una reforma fiscal, y estaba todo el mundo con el cantaleteo de que había que hacer una reforma fiscal. Pero aumentar impuestos, para decirlo de manera más clara, aumentar impuestos tiene un costo político alto porque nadie quiere que le pongan impuestos. Entonces el presidente no estaba dispuesto a pagar el costo político de hacerla, y parece que él sabía que él puede navegar este periodo sin tener que asumir el costo político. Por eso es que él la retira tan rápido. Fue como un ritual de la presento, pero la retiro, la gente se queja, escuché al pueblo y la retiro. Dos cosas. Primero, ¿cómo se podría calificar un fracaso o no? Vamos a decir. Y segundo, lo de retirar. Él es cierto que tiene un costo político, pero justamente tú hacías referencia y de hecho se hizo el tercer candado, el tercero. Entonces, porque el presidente mismo dice que no va, entonces pudo asumir esa responsabilidad de ese costo político, pero históricamente quizá hubiese sido beneficioso, políticamente. Bueno, políticamente no, porque políticamente la gente se iba a resentir. Pero históricamente. Tú puedes decir, hubiera sido positivo en términos macroeconómicos, de que el gobierno tenga más dinero para poder pagar la deuda o endeudarse menos hacia futuro, o para hacer más obras de infraestructura, etcétera. O sea, desde el punto de vista económico estrictamente, tú podrías decir eso. Ese era el objetivo, de hecho. Sí, pero el problema está en lo siguiente. Uno, en el 2022-2023 hubo inflación y la gente asumió estoicamente la inflación. En muchos países los presidentes que fueron a reelección o sus partidos o perdieron o bajaron su caudal de votos, producto de esa inflación. Ejemplo, de Estados Unidos. Estados Unidos, por ejemplo, claro. Entonces, Estados Unidos perdió, en Uruguay perdió el partido gobernante, en Inglaterra perdieron los conservadores y llegó el laborista, en Europa, en algunos países no habían elecciones presidenciales, pero por ejemplo hubo elecciones europeas y los partidos en el poder perdieron en esas elecciones para el Parlamento Europeo. Entonces, el punto está en que por la inflación los gobiernos estaban debilitados en la pospandemia. Sin embargo, aquí el presidente se religió, el PRM se religió, y se religió con una mayoría a nivel municipal, una mayoría a nivel legislativo. O sea, fue una victoria importante para el PRM. Sí, en los 3 niveles. En los 3 niveles. Entonces, este es de los países donde no ocurrió lo que ocurrió en la mayoría, que fue que perdieron, si no perdieron las elecciones, perdieron caudal de votos. Aquí no ocurrió eso. Por el contrario, el PRM logró una mayoría más importante que la que había obtenido en el 2020. Entonces,
yo decía que el tema de la reforma fiscal es que ya la gente había asumido la inflación. La había pagado de su bolsillo, como quien dice. Aumentaron salarios un poco, pero esa inflación fue fuerte. Entonces, superó el aumento del salario. Entonces, tú poner impuesto de nuevo a una población que ya ha estado manejando el tema de la inflación es complicado, o sea, es negativo para la población, tú sabes. El otro problema es el siguiente. Aquí hay mucha evasión. Y para poner un ejemplo, el ITEVIS. Tú vas a un restaurante y pagas el ITEVIS, ¿verdad? Bueno, pues aquí alrededor del 50% del ITEVIS que recaudan los negocios no lo entregan al Estado. Se quedan los negocios con el dinero. Pero los dicen dueños. que hasta el impuesto que se da para los mozos, el servicio del 10%. Del 10% tampoco También lo entregan. la gente, sí, pero bueno, ese es más difícil de Claro, determinar, claro. porque ese se supone que el empleador se lo va a repartir a sus empleados. Y ahí da más trabajo calcular o saber qué pasa. Pero en el caso del ITEVIS, ahí es más fácil tú calcular o tener una idea. Un experto en asuntos. Y si tú amplías la base del ITEVIS, que era lo que iban a hacer, o sea, incluir productos que ahora no tienen ITEVIS, ponerlo ahí, solo iban a dejar 6 productos fuera del ITEVIS, el pollo, plátanos, bueno, eran como 6. ¿Y qué pasa? Pero tú sabes lo que es ponerle un impuesto al, ¿cómo le llaman? Al recaíto. Hasta eso iba. Sí, sí, bueno, iba todo. Eran los 6 productos esos que pusieron en una lista que no iban. Entonces, el huevo creo que estaba también. Entonces, el punto está en que si tú amplías la base del ITEVIS para incluir más productos que paguen ITEVIS, tú estás aumentando la evasión, o sea, tú estás aumentando la cantidad de dinero que la gente está pagando de impuestos, que los comerciantes no están entregando al Estado. Entonces, primero hay que enfrentar el tema de la evasión. De la evasión. Que es muy alto. Antes de tú ponerle más impuesto a la gente. Bueno, la cuestión fue que eso naufragó, lo de la reforma fiscal, y fue un poco cómico porque después que el presidente la retira, como tanta gente aquí se había condicionado a decir que había que hacer la reforma fiscal, economistas, comunicadores, entonces siguieron diciendo que hay que hacerla, y ahora qué, empresarios incluso, los mismos empresarios que la criticaban después dijeron, pero hay que hacer la reforma. Era necesario, dicen, pero... Sí, pero uno puede decir que algo es necesario, pero si nadie está dispuesto a pagar el precio de eso, ahí viene el problema, y es lo que pasa con los aumentos de impuestos o con los retiros de subsidios. Pero es que supuestamente estructuralmente no estaba bien concebida, o sea, como que se pasaron. Bueno, se pasaron porque yo creo que no había intención de aprobarla. Entonces la pusieron lo peor posible, o sea, como afectando demasiados sectores. Sobre todo sectores clase media y sectores más... claro, porque a la clase media le tocaba el ITEVIS y el IPE. Hasta el IPE apareció para la clase media. Eso yo creo que eso fue lo que más revolteó a la clase media. Sí, uno de los tipos. Entonces, porque hay gente que está viviendo en propiedades que compraron baratas hace 30 años, 20, 30 años, que ahora tienen mucho valor. Cuestan... Entonces, bueno, pues nada, lo retiró. Yo pienso que el gobierno apuesta a que... ¿A qué apuesta el gobierno? ¿A más deuda, más préstamos? Bueno, yo creo que a una combinación de cosas. Podría estar apostando a creer que podría ser que la economía dominicana crezca más que lo que se proyecta y que eso genere recursos. Podría estar apostando a que obtenga adelantos impositivos de grandes empresas. Podría estar apostando a que alguna gran empresa o algunas grandes empresas se vendan y recojan por ahí muchos impuestos. Y a seguir en la medida de lo posible endeudándose, porque como la economía es estable, el país, mientras la economía esté estable, la macroeconomía, pues el país puede acceder a préstamos. Claro, eso al final del camino es muy riesgoso,
porque lo que sucede en estos países es que te dicen, sí, el país tiene capacidad de endeudamiento, sí, aprobemos más préstamos, sí, hasta un día. Un día llega la crisis de deuda externa y ahí sí que ponen los impuestos y no hay de otra. Correcto. En esos podrías que tú haces referencia, no habría suposiciones, muchas improvisaciones y hasta errores. ¿En qué sentido las improvisaciones? Bueno, porque todo es podría, tú dices. Ah, no, yo estoy diciendo... Por eso te digo, en un lo escenario... que podría, yo no sé lo que está pensando el gobierno exactamente. Yo pero estoy eso diciendo, es lo que te digo, en esos podría, porque tú no sabes lo que está pensando justamente el gobierno, entonces tú dices, podría hacer esto, entonces yo te digo que si eso podrías, no podrían ser... O sea, supón tú que la economía dominicana crece aún más de lo que se proyecta que va a crecer. Supón tú que el gobierno... no sé, que alguna gran empresa se vende y recogen impuestos grandes por ahí. Supón tú que logran algún adelanto de alguna minera o de alguna gran empresa. O sea, si todo eso se da, el gobierno puede manejarse con una cierta holgura. Bueno, el gobierno de Danilo Medina logró un adelanto de la Barrick Gold. Y este gobierno también ha obtenido de pero varias no de la empresas. Barrick, sino No, tuvo lo de Aerodón. Y renegoció ese contrato. Renegoció ese contrato. Entonces, mira, exactamente qué se va a dar, bueno, pues no, yo no sé, Claro. pero son suposiciones. El gobierno, el presidente Abinader decidió apostar a los rejuegos en vez de cargar con el costo político de una reforma tributaria. Eso sí está claro. Perfecto. De que él la retiró y ya es muy difícil que él vuelva a introducirla. Perfecto. Vamos a pausar y en breve retornamos con nuestra invitada, la socióloga Rosario Espinal. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Qué vas a desayunar? Un queso blanco frito rica, tostadito, cremoso y suave. El más rico encima de un mangú. Preempacado, higiénico y confiable en presentaciones de media y 2 libras. Queso blanco de freír rica, la manera rica de empezar tu día. Bien, continuamos en Portada Digital con la presencia de Rosario Espinal, socióloga, analista de temas políticos. Y como dije en principio, por asunto de tiempo, tendremos que dar pinceladas sobre algunos temas. Me interesa muchísimo la parte que tiene que ver con la política, sobre todo qué se espera. ¿Qué está pensando el PRM? ¿Qué está pensando el PLD? ¿Qué está pensando la Fuerza del Pueblo? ¿Y qué estará pensando el PRD y los demás partidos minoritarios con miras al 2028, pero que deben crear como plataforma en el 2025? Y háblame de candidatos, quiénes van, porque acuérdate que en el PRM ya hay como 10 aspirantes, en el PLD aparecen 2 o 3 aspirantes y en la Fuerza del Pueblo hay un aspirante, pero hubo un conflicto con el aspirante y el aspirantico.
Usted está buscando problemas. No, esos son amigos nuestros, los Fernández. Mira, en el PRM, Abinader no va. Entonces, claro, Abinader, por un lado, tiene que mantener poder para poder gobernar, pero por otro lado, y además para influir en el proceso de selección, claro, de alguna manera, pero por otro lado él va a ir, digamos, teniendo menos poder en la medida que va avanzando su segundo periodo. Y ahí hay varias posibilidades. Yo no soy de las que promuevo los 15 o no sé cuántos aspirantes que hay. Promuevo en el sentido, no de que promuevo, yo no promuevo a nadie, sino en el sentido de que yo no creo que toda esa gente tiene posibilidades. Yo creo que en el PRM hay un grupito pequeño de aspirantes que sí tienen posibilidades, que tienen estructura política, que tienen apoyos económicos, que tienen la experiencia ya política para digamos, competir. Para lanzarse, creo. Y competir efectivamente por una candidatura. Entonces, es importante que ellos aguanten lo más que puedan para que no se inicie una campaña muy a destiempo. No es fácil lograrlo. Al pueblo le fascinaría, porque tú sabes que lo que es la política y la pelota. Sí, pero al gobierno no le conviene. Okay. O sea, y como estamos hablando del PRM en este momento. Porque entonces da la sensación de que ellos están más interesados en la competencia político-electoral que en gobernar. O sea, es al mismo gobierno del PRM que no le conviene que comiencen muy temprano el montaje de las candidaturas. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son esos los de mayores posibilidades para lanzar su plataforma? Sí. Bueno, está Carolina Mejía, David Collado, Raquel Peña, la vice. Yo creo que ahí en esos tres está el mayor impulso que tienen en el PRM. Luego hay otro par de personas que tienen posibilidad de competir. No creo que tienen todo lo que tienen esos tres armado, pero hay quizás dos más, pero uno o dos más. Ya los otros lo tienen más complicado. Hay una pregunta, yo me río, y ¿tú entiendes que aquí hay espacio para que una mujer logre la presidencia en la República? Tú hablas de Carolina y hablas de la presidenta, de Raquel. Entonces, como recientemente una alta funcionaria del gobierno dijo como que no había espacio. No, yo sí. No, yo creo que sí, que una mujer con experiencia política y con un partido fuerte que la esté apoyando, claro que sí. Se va como en México. Claro, mira el caso de México. En México es un país muy machista, sin embargo, Claudia Sheinbaum, bueno, eso es difícil de medir. Claudia Sheinbaum tenía el apoyo de López Obrador, claro, y de Morena, el partido en el poder. De López Obrador, exacto, en el poder. Que la apoyó. Entonces, y ella ganó abrumadoramente. En esos contextos, claro que sí. Sin duda, una mujer la lleva más difícil. Eso, con razón, nunca ha habido una presidenta aquí, ni ha habido una presidenta en muchísimos países. Eso está fuera de dudas de que es más difícil para las mujeres. Pero yo creo que sí existe la posibilidad. O sea, no es que no hay mujeres con posibilidad en el país. Ni con competencia. No, aquí hay mujeres con competencia, con experiencia, con posibilidad de llegar. Pero bueno, eso tendrá que resolverse en el camino. Perfecto. Nos vamos entonces ¿a cuál? PLD, entonces, Partido de la Liberación Dominicana. El PLD necesita una candidatura que lo ayude a salir del hoyo en que se encuentra. Y ese es su gran desafío. ¿Quién va a ser esa figura que ayude al partido? O sea, a veces los partidos, cuando los partidos están sólidos o están en el poder o vienen avanzando hacia un triunfo desde la oposición, el partido juega un papel central, pero cuando los partidos están en situaciones difíciles necesitan que la candidatura empuje el partido hacia arriba. Entonces el PLD, en otra época de su historia, era la estructura fuerte donde se montaban las candidaturas. Ahora mismo la candidatura tiene que subir al PLD. Y ahí tendrán ellos que evaluar quién será esa figura que puede jugar ese rol. Desde tu punto de vista, ¿cuál es el perfil? No necesariamente tiene que mencionar personas, pero hay de hecho ya
posible candidato, pero el perfil de esa persona para levantar ese partido. Bueno, no es que hay un solo perfil que Claro. pueda lograr eso, pero sí necesita, sí tiene que ser una persona que enganche en la sociedad, porque necesita el apoyo, porque necesitan votos. El partido ahora mismo no se lo puede proveer. O sea, no es una estructura partidaria. El PLD ahora mismo no es una estructura partidaria que tenga votos suficientes para dárselo a una candidatura. Por eso es que la candidatura es la que tiene que generar los votos. Entonces, para una candidatura generar votos necesita enganche, necesita ser atractiva esa candidatura en la sociedad. Entonces, tiene que ser una persona con un perfil que pueda atraer segmentos de la sociedad, que segmentos importantes de la sociedad digan, mira, esta persona vale la pena apoyarla, es interesante, tiene formación política, puede hacer un buen ejercicio desde el poder, todo ese tipo de cosas. Pero una persona que enganche en la sociedad, porque necesita buscar votos. Pero de lo que se mencionan, por ejemplo, Francisco Javier, Juan Ariel, el propio Martínez, ex candidato, Bueno, mira, y posiblemente Charlie dicen que podría salir también. ¿Qué? Charlie Mariotti, Ya. el ex secretario. Yo no me voy a poner ahora a hacer un ejercicio de esas personas, porque no, ni siquiera me corresponde a mí, nunca hago ese tipo de cosas. Yo pienso, lo que pienso es lo que dije, le corresponde al PLD ver dentro de los que aspiren, quienes sean, ¿Quién responde más? ¿quién tiene más potencial de generar votos? Para ponerlo de manera Sobre todo sencilla. fuera Claro, fuera de su estructura partidaria, porque sus partidarios van a votar por ellos. Es fuera de su estructura partidaria. Esa es la prueba que tiene el PLD. Perfecto, fuerza En del el caso pueblo. de la Fuerza del Pueblo, pues la Fuerza del Pueblo tiene, vamos a decir, si es Leonel Fernández es como la moneda, las dos caras de la moneda. Una cara de la moneda es el político con experiencia, que ha sido presidente, que maneja, que conoce el manejo del Estado, etcétera. Eso es, digamos, lo positivo. Y del lado negativo es precisamente, ya es una persona que gobernó 12 años, que ya no trae algo particularmente nuevo al escenario político. Yo pienso que las posibilidades de Leonel Fernández son mayores en la medida en que la República Dominicana se presentase una situación de crisis, porque en una situación de crisis entonces se hace más popular la idea de una mano experimentada. Pero si no hay una crisis fuerte y la gente lo que busca son nuevos horizontes, entonces la candidatura de Leonel Fernández enfrentaría más dificultades. En el futuro, ¿tú no ves una oposición PLD, Fuerza del Pueblo unificada, cohesionada? ¿Qué te dice la...? Bueno, no, a ellos le convendría muchísimo, al PLDismo le convendría muchísimo porque ellos están dividiendo la base electoral. Entonces, si ellos están divididos en dos organizaciones políticas, debilitan. cada una está debilitada. Y cuando dos organizaciones están debilitadas, les da mucho trabajo atraer los sectores no partidarios que tú necesitas para ganar elecciones. Nadie apuesta a lo... No, es que el electorado que no es militante, ni de la Fuerza del Pueblo, ni del PLD, y mira hacia allá y dice, pero ellos están divididos. Entonces, ese electorado que no es militante de ninguno de esos dos partidos, le da trabajo mirar para allá. Entonces, ellos tienen su división. Yo no veo cómo la van a resolver. Ellos van a volver a apostar a lo mismito que apostaron en el 2024. Y en cierta medida a lo mismo que apostó en este caso la Fuerza del Pueblo en el 2020, que era la idea de que va a haber segunda vuelta. Van a volver con el cántico ese de la doble vuelta, y la doble vuelta existe en la Constitución. Pero en la práctica política dominicana solo se dio una vez, en el 1996, cuando habían situaciones muy específicas de por qué se dio. ¿Que se puede dar en el futuro? Sí, se puede dar, Sí, está claro. ahí Si en se la dio una vez, se Constitución. puede dar Y dos. para mí es muy temprano
decir si se va a dar o no. Yo generalmente el año antes de las elecciones, hacia el final de ese año, digo mi opinión. O sea, tú vuelves el año que viene. No, el año que viene no. En el 2027. Pero vamos a poner el año que viene. En el 2027, a esta fecha, más o menos, yo tengo una mayor idea. Anotemos eso. Pero en general, siempre lo digo en programas, yo no les recomiendo a ningún partido que haga una estrategia política en base a la doble vuelta. A los dominicanos no les gusta la doble vuelta. Los dominicanos se han acostumbrado a decidir en primera vuelta y la rutinización de la conducta electoral es un factor importante a la hora de decidir. Entonces, ¿qué se puede dar? Sí, que un partido haga una estrategia política en base a segunda vuelta es sumamente riesgoso. Claro. ¿Y qué podría pasar con los 20 y tantos, 30 partidos minoritarios? Y, por ejemplo, esos partidos de corriente nacionalistas que en las elecciones pasadas yo diría que sorprendieron sacando votaciones significativas en conjunto. Y por ejemplo, Opción Democrática, que apareció como una opción de una nueva política. Miren, a mí, yo lamentablemente no soy muy agradable para los minoritarios porque yo soy muy clara en este tema. Este es un país que se ha acostumbrado a lograr. U objetiva. Bueno, como sea, como se quiera llamar, este es un país que se ha acostumbrado a los grandes partidos, que apuesta a los grandes partidos y solamente en un contexto de colapso del sistema partidario, y mira que el sistema partidario dominicano enfrenta problemas serios, porque el sistema partidario dominicano ha estado operando en los últimos 20 años, desde el 2004, ha estado operando con un partido dominante y con la oposición dividida. Por eso el PLD, una de las razones por la que el PLD gobernó 16 años fue porque la oposición, llámese reformismo, se fue dividiendo y luego el PRD se dividió. Entonces, ¿quién era el partido dominante en torno al cual operaba el sistema político dominicano y el Estado? Era el PLD. Ahora está pasando que el PRM ha reemplazado al PLD como partido dominante en torno al cual se estructura la política y el Estado. Entonces, eso es un problema, porque lo ideal sería que hubiera por lo menos un bipartidismo y una competencia. Pero bueno, así es que está operando. Y por suerte no ha colapsado. ¿Y por qué digo por suerte? Porque cuando los sistemas de partidos colapsan, la alternativa que viene son figuras mesiánicas. Figuras mesiánicas que prometen todo y tú nunca sabes dónde te van a llevar. Hay una cosa que se viene hablando a nivel nacional e internacional. Se habla de la calidad de la democracia, pero también se habla de que la democracia hay que vigilarla porque está perdiendo credibilidad o fuerza. Bueno, porque hay una sociedad más activa, más comunicada, más demandante. Vivimos en la era de las redes sociales, donde cualquiera con un celular tiene poder de decir lo que quiera, de demandar, etcétera. Entonces, la gobernabilidad democrática es más compleja. Y hay muchos sectores que pues desarrollan hastío, desarrollan, digamos, críticas hacia todo lo que nos reciben. Entonces son ciudadanías más demandantes y con más necesidades construidas. Entonces las democracias tienen el reto de dar respuesta a eso. Si no dan respuesta, entonces colapsan los sistemas democráticos y son reemplazados por alguna versión de gobierno autoritario que hoy en día le llamamos autocráticos. Perfecto. Vamos a pausar, entonces cuando retornemos ya entraremos en la parte final de Portada Digital con nuestra invitada Rosario Espinal. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡me voy por Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh,
Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. La Cámara de Diputados aprobó la adenda número 2 relativa al contrato de fideicomiso para el desarrollo turístico de la provincia Pedernales. Además, la Comisión Bicameral que estudia el presupuesto general del Estado para el año 2025 trabajó intensamente y recibió al ministro de Hacienda, José Manuel Vicente Hochi, y al director general de presupuesto, José Rijo Presbot, quienes explicaron los detalles y usos de los recursos contemplados en la pieza legislativa. Una comisión de legisladores acompañó al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, a la 30ª reunión del FOPREL realizada en el Reino de Marruecos, actividad que contó con la presencia de Rachid Taibi Alami, presidente de la Cámara de Representantes, entre otros importantes funcionarios. Y 200 estudiantes de quinto y sexto de secundaria recibieron una charla sobre elementos esenciales en la Constitución, promovida por la Cámara de Diputados, a los fines que se refresquen los conocimientos de sus derechos y deberes como ciudadanos dominicanos. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Bien, ya entramos en la parte final de Portada Digital con nuestro invitado Rosario Espinal. Te faltó como un toquecito cuando yo te hablaba de los grupos de corrientes nacionalistas que en las elecciones nacionales como que sorprendieron, porque entre unos y otros se fueron como a 100,000 y pico de votos, o sea, que no se esperaba, pero esto es una corriente que viene tomando cuerpo a nivel internacional y de hecho ya esta última parte nos vamos para lo internacional. Además de eso, hablar de la incertidumbre que crea Trump, que entra el 20 de enero en su segundo mandato. Lo que pasa con el nacionalismo en la República Dominicana es que todos los partidos asumen la misma posición en el tema, porque el nacionalismo dominicano se produce en relación con Haití. Entonces, la posición digamos, dominante en la República Dominicana es la posición de distanciamiento con respecto a Haití. O sea, el que no haya muchos inmigrantes haitianos, el que se establezcan controles fuertes en la frontera y demás. ¿Cuál es el problema? Que la República Dominicana, no Naciones Unidas, no Francia, no Estados Unidos, no Canadá, la República Dominicana, por décadas, por muchas décadas, ha mantenido una política de permitir la entrada. Antes lo hacían contrato a contrato con el gobierno de aquí, en la época de Trujillo, en la época de Balaguer, y luego ya, cuando terminó la dictadura de Duvalier. Contrato con gobierno de acá con gobierno haitiano. Exacto. Perfecto. Eso cambió cuando cayó Duvalier en el 86. 87. Sí, 86. Que ahí entonces ya eso no era posible y comenzó la migración, digamos, por su cuenta a la libre a través de un mercado, o sea, un mercado de trata humana donde la gente paga a los militares, a los encargados de puntos de frontera, etcétera, para pasar para acá. Ahora, ellos pasan y no están aquí en campos de refugiados, ellos están aquí empleados en la caña, en la producción de azúcar, empleados en la producción de arroz, de café, de cacao, de frutos, de lo que sea. Todo el sector agrícola, el sector construcción. Entonces, la República Dominicana se ha hecho dependiente de la mano de obra haitiana. Y eso hay que verlo en el contexto de una República Dominicana donde mucha gente ha emigrado hacia afuera. Y mucha gente ha emigrado hacia afuera desde la zona rural, desde los pequeños pueblos, desde todos los lugares, La República Dominicana ha emigrado, mucha gente ha emigrado. Claro. ¿Quién ha reemplazado toda esa gente? Inmigrantes. Ya es más difícil encontrar dominicanos que quieran ir a trabajar en la agricultura o que quieran fajarse de sol a sol en la construcción, excavando hoyos, poniendo bloques, poniendo pañetes, etcétera, etcétera.
Entonces, los dominicanos tienen otras opciones laborales y no quieren hacer eso. No es una cuestión de haraganería ni nada por el estilo, es de opción. ¿Tú te quieres ir para el campo a trabajar? No. Los camarógrafos de aquí se quieren ir a trabajar para el campo, la construcción. Ni matar. No. Los motoconchistas se quieren ir a trabajar para el campo. No. Entonces, como los dominicanos tienen otras opciones laborales y no se quieren ir para el campo. Entonces, cuando yo escucho a la gente con el griterío de los migrantes haitianos, de si han invadido, de si han copado todo. Bueno, señores, ellos son los que están haciendo el trabajo de lo que comemos, de donde vivimos, de donde trabajamos, hasta cuidan los edificios y hasta están haciendo ya el servicio doméstico, porque los dominicanos... ¿Pero están tacheando también? Porque los dominicanos muchos se fueron, otros tienen la expectativa de irse, y esos no están trabajando en la agricultura, esos viven en Nueva York, viven en la Florida, viven en Madrid, etcétera. Entonces, el nacionalismo hay que entenderlo como una respuesta política que aglutina el sentimiento nacional, pero que no da respuesta al problema real de quien realiza el trabajo. Lo mismo ocurre en Italia, en Alemania, en Estados Unidos, en Francia, etcétera. Toma el caso de Estados Unidos, tú mencionabas Trump. El tema central de Trump en la campaña fue deportaciones masivas. ¿La hará o no la hará? Eso no se sabe, me imagino. Esperemos a ver. Ahora bien, ¿por qué dejó Biden entrar tantos inmigrantes? No fue porque Biden quería que lo atacaran y hasta perder las elecciones de su partido por ese motivo. Fue porque en Estados Unidos murieron más de 1 millón de personas en la pandemia. La economía de Estados Unidos estaba creciendo con programas de inversión grandísimos en leyes que aprobó el mismo gobierno de Biden en infraestructura, construcción de carreteras, de puentes, de nuevas plantas, etcétera. Ellos sabían que necesitaban mano de obra, entonces dejaron que toda esta gente que estaba en la frontera o una buena parte entrara. ¿Qué pasa? Que fue muy repentino el proceso y el ajuste, la integración en las ciudades fue complicadísima y la gente se molestaba al ver inmigrantes en las aceras, donde los alojan, que si en un hotel en Nueva York, que si no... Bueno, entonces todo eso creó, digamos, una reacción negativa. Pero Estados Unidos dejó entrar toda esa gente porque necesitaba trabajadores para reemplazar más de 1 millón de muertos de la pandemia y en una economía que está creciendo, porque es la economía desarrollada que más está creciendo. Ahora bien, si Trump comienza a deportar masivamente, como ha dicho, entonces la mano de obra se va a encarecer muchísimo, porque tú vas a tener más puestos de trabajo de personas dispuestas, porque el desempleo es muy bajo en Estados Unidos. Tú puedes hacer deportaciones masivas con un alto desempleo. Tú dices, aquí hay gente de más. Claro. Aquí hay gente de más. ¿A quién yo saco? Bueno, a los indocumentados. A los indocumentados. Eso se puede hacer cuando tú tienes un alto desempleo, pero cuando tú tienes un desempleo bajo, como es el caso de Estados Unidos, entonces eso es muy difícil de hacer. Si él lo hace, va a tener un impacto inflacionario, aparte del impacto humano y la logística. O sea, ¿cómo tú sacas? Se estiman en 11, 12 millones de inmigrantes indocumentados. ¿Cuántos nos tocan de eso, más o menos? Bueno, los dominicanos tienen una alta tasa de legalidad, porque Estados Unidos desde el año 1965, cuando la ocupación norteamericana acá, ellos comenzaron a dar facilidades para que los dominicanos emigraran a Estados Unidos. Entonces, los dominicanos tienen una alta tasa de legalidad y esa alta tasa de legalidad es lo que ha permitido que tantos dominicanos emigren, porque hay una ley que se aprobó en 1965 en Estados Unidos, que es la Ley de Migración de Reunificación Familiar. Si tú emigraste en el año 1966 con una residencia y dejaste aquí a tu esposa y a tus 2 hijos, tú rápidamente podías pedirlo, o a tu mamá o a tu papá, ¿verdad? Entonces, esa cadena migratoria dominicana ha sido facilitada porque la migración dominicana desde su origen en los años 60 por la ocupación americana fue legal. No tengo tiempo aquí de explicar todas las variables que inciden ahí, pero he escrito sobre eso. Entonces, como tú tienes ese fenómeno migratorio hacia afuera, en la República Dominicana se van creando espacios laborales
que quienes los están llenando los trabajos más básicos son los haitianos, pero también a otro nivel lo están llenando los cubanos, los venezolanos, los colombianos, porque este es un país que, como ha estado creciendo, se ha convertido también en un país de atractivo para migrantes de otros países de la región. ¿Les es más fácil a ellos venir acá que irse a Estados Unidos? Por ejemplo, los venezolanos, con la crisis que hay en Venezuela ya de varios años, pues han emigrado a todos los lugares, claro, no solamente acá. Mira a Colombia. A Perú, Colombia tiene Colombia la mayor tiene parte. más de 2 millones. Colombia tiene la mayor parte. Claro. O sea, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Estados Unidos, República Dominicana. O sea, ellos han emigrado donde han podido, pero la República Dominicana ha tenido la capacidad de absorberlos en el mercado laboral. Claro. ¿Tú ves? Entonces, el nacionalismo es una respuesta a los flujos migratorios, pero los flujos migratorios tienen una explicación y vivimos hoy, en este siglo, en un mundo donde por diversas razones hay mucho flujo migratorio. Dos cosas. Las estadísticas dominicanas que siempre no son muy confiables o no existen, no se sabe más o menos de cuántos dominicanos hay indocumentados, por ejemplo, en los Estados Unidos. Y segundo, de Trump tomar la decisión de las deportaciones, ¿cuáles serían las consecuencias para los países receptores, como en el caso nuestro? Mira, se está hablando de unos 200,000 dominicanos indocumentados. Ajá. Ahora, ¿cómo es que Trump va a salir a buscarlos? No se sabe, porque hay que salir a buscarlos. Claro, hay que identificarlos. Hay que agarrarlos, hay que llevarlos a un centro de detención, hay que buscarle un avión para montarlos. Piensa 200,000 dominicanos. Solamente dominicanos. Solamente. Y en Estados Unidos están los inmigrantes de todos los países del mundo. Entonces, es una logística sumamente compleja. O sea, realmente compleja. Trump nunca ha dicho cómo es que él lo va a hacer. Entonces, los que estudiamos la sociedad estamos a la espera del 20 de enero. Te lo aseguro. Estamos todos los que hay estudiamos. Hay incertidumbre mundial. Estamos porque queremos ver cómo es que él lo va a hacer. Sí. Bueno, entonces ese es el caso de los dominicanos. Si Trump, yo digo lo siguiente, yo escribí un artículo hace un par de semanas que lo titulé "A la República Dominicana que cruce los dedos". ¿Por qué yo lo titulé así? Porque yo dije, si Trump no hace lo que ha dicho que va a hacer, hace lo que ha dicho que va a hacer, va a tener una presidencia exitosa, porque la economía de Estados Unidos está creciendo. Okay. Hay muchas nuevas áreas que se están desarrollando, sobre todo en la tecnología, los chips, la inteligencia artificial, etc. Es una economía en crecimiento, donde hay bajo desempleo y donde ya se controló la inflación. Entonces tú te montas en una economía así y tú vas a tener 4 años, que es lo que él tiene para gobernar, fabulosos. Perfecto. Pero si él hace lo que ha dicho que va a hacer, un desastre. Eso va a ser un caos para Estados Unidos. Mundial. Y para muchos otros países, incluidos países como este. Porque si él pone aranceles, nosotros exportamos casi todo a Estados Unidos. Y amenaza con ponerle a China, con ponerle a México fuertemente, a Canadá, etcétera. Todo. Entonces tú creas tú cambias, digamos, el modelo económico en el cual hemos estado funcionando. ¿Tú crees que en 2 minutos tú podrías, para que cerremos, hablar sobre quién va a ser la potencia principal del siglo XXI, que se habla de la primacía de los Estados Unidos, pero se habla del crecimiento de China, pero se habla de Rusia? Esa es una pregunta muy grande. Y en 2 minutos no puede. Y además muy conflictiva, porque ahí todo el mundo está posicionado de una manera diferente. Mira, yo no creo que va a ser Rusia. Yo creo que Rusia sigue bajando. Sí, yo creo que Rusia no tiene posibilidad, tiene una economía muy dependiente del petróleo, del gas, no tiene una economía diversificada, tiene a todos los países que eran aliados en sus fronteras, todos alrededor, enfocados contra Rusia para defenderse y evitar una invasión rusa. Como pasó con Ucrania. Con Ucrania, o sea, Lituania, Estonia, Finlandia, que ahora también se integró a la OTAN. O sea, están todos esos países indispuestos
para ser parte nuevamente, bueno, no en el caso de Finlandia, que no lo era, pero en el caso de los otros. Entonces, yo no creo que por ahí hay potencial. Es un ciclo donde está la confrontación entre China y Estados Unidos. Esos son los dos países. No hay tiempo para elaborar, creo yo, porque creo que ya no tengo nada de tiempo. Hay una hora, pero en la próxima invitación que contamos con que tú vengas justamente a tocar ese tema. ¿Quién va a ser si finalmente Estados Unidos, después de 100 años más o menos, o ciento y pico de años, va a ceder el espacio a China? Mira, es una confrontación que está ahí. La guerra en Ucrania es expresión de la confrontación. La guerra en el Medio Oriente es expresión de eso. Ahora mismo se está produciendo algo similar a lo que ocurrió hace 100 años, que es la lucha por establecer la hegemonía. ¿Qué país va a ser el país hegemónico, la potencia hegemónica del siglo XXI? Estamos en el proceso. Como hace 100 años vivimos el proceso igualito para establecer la hegemonía del siglo XX. Perfecto. Pues muchísimas gracias a nuestra invitada Rosario Espinal, socióloga y analista de temas políticos nacionales e internacionales. A ustedes también por haber compartido con nosotros esta hora de Portada Digital. Yo soy Rafael Ovalles y mañana a las 6 de la tarde estaremos en espera de cada uno de ustedes.